Y hoy, a través de la segunda carta, segunda de Timoteo, capítulo 2, yo les voy a presentar un evangelio que triunfa a través y en el sufrimiento. Dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, la palabra que vamos a oír mucho, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Dos palabras que desarrollan todo lo demás en el argumento. Acuérdate de Jesucristo. Recuerden, estas son las palabras de Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Y luego empieza con un recuento de quién es Jesús. Y lo hace de una manera fina, perfecta, increíble. Linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Por qué utiliza estas dos palabras? Vamos a comenzar con del linaje de David. ¿Qué significa eso y por qué es importante? Si ustedes no han leído el Antiguo Testamento, tal vez no entienden muy bien por qué se presentaban a Jesús diciendo: Jesús, hijo de David, o del linaje de David, como lo presenta aquí Pablo. Es sencillo. A lo largo de la historia hay una promesa desde Génesis, y es la promesa de la simiente. Dice Génesis que, una vez Adán y Eva habían pecado, que la simiente de Adán le aplastaría la cabeza. ¿A quién? A la serpiente, y la serpiente le iba a herir el talón. Esa es la promesa de la simiente. De ahí surge toda la esperanza de la Biblia, de que un día la serpiente que no pudo vencer a Adán sería vencida por su descendencia. De ahí parte la historia de la Biblia, de que sí, Adán y Eva se equivocaron, pero el Señor tiene este recurrente tema a lo largo del Antiguo Testamento. Él va a restaurar. Entonces, por eso cuando vemos en el Nuevo Testamento que mencionen a Jesús como del linaje de David, podemos ver la confirmación de una palabra que inició en Génesis. ¿Y por qué del linaje de David y no del linaje de alguien más? Para eso tendrían que visitar el libro de Samuel. En Samuel, que fue el último juez de Israel, hay una historia, y es la historia del primer rey de Israel. Pero ¿cuál es el problema con esta historia? Que Israel a veces pide y pide mal. Que a veces Israel, si han leído el Antiguo Testamento, quiere y quiere lo que no necesita y no le hace bien. Entonces, ¿quiénes eran los jueces? Los jueces básicamente fungían justamente como eso, jueces, pero no había rey. No había rey, porque su rey era Dios. El gobernante supremo por encima de los jueces era Dios. Y los jueces eran representantes de ese rey aquí. Su único trabajo es que se cumpliera la ley. Pero su rey era Dios. Pero entonces sucede algo, y es que el pueblo empieza a ver las naciones vecinas y dicen: ay, queremos un rey semejante a las demás naciones, al de las demás naciones. Queremos un rey físico, y ya no queremos que Dios sea nuestro rey, sino que queremos un Dios, un rey como el de las demás naciones. Entonces, ¿por qué todo esto es relevante? ¿Por qué todo esto importa? Porque entonces Samuel se enoja mucho, va con Dios y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué ellos te tratan así? Y Dios le dice a Samuel: Samuel, tranquilo, no llores, no hagas berrinche, porque no te desprecian a ti, sino a mí. Dales lo que piden. Y entonces, ungen a Saúl como rey, Samuel. Uno de los juicios sobre el pueblo de Israel fue lo siguiente: van a vivir como esclavos en la tierra prometida. Y habían olvidado lo que les había costado la tierra prometida. Entonces piden a Saúl como rey, y su juicio era volver a repetir la historia una
y otra vez vemos ese patrón en la Biblia. Pero luego hay esperanza nuevamente, porque siempre la Biblia resuelve en esperanza. Sí hay juicio, claro, porque nuestras acciones tienen consecuencias, pero resuelven en esperanza. Y David, aunque fue humano y se equivocó, fue completamente lo opuesto de lo que fue Saúl como rey para el pueblo de Israel. Representó una restauración completa para la nación. Fue tanto el amor que él tenía y el agrado de Dios por la manera en la que él gobernaba, que Dios dijo: prometo que siempre habrá un descendiente de la casa de Israel sentado en el trono de su pueblo. Entonces, ahora volviendo a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, hice todo este recuento. ¿Para qué? Para que entendamos lo que significa esto. Porque es exactamente lo que Pablo quería que Timoteo recordara. Toda la escena es: vas a sufrir, Timoteo, pero acuérdate de Jesús. ¿Quién era Jesús? El Mesías. Y no solamente el Mesías y alguien que vivió entre nosotros de forma espiritual, sino aquel que caminó entre los vivos. Y porque eso es increíble y es importante, porque hablando del tema del sufrimiento, es importante saber que el Dios que nos dice que la vida es sufrida, conoce ese sufrimiento. Entonces vamos a empezar a verlo por capas. La capa número 1, acuérdate de Jesucristo, linaje de David, un Dios que existió. Recordamos no solamente su presencia espiritual, sino su presencia física en la tierra. Y que su presencia física en la tierra no fue típica de un rey en términos humanos. No vivía en un palacio, no comía uvas todo el tiempo, no lo soplaban con palmeras. Sufrió la cruz. Y no solamente eso, sino que acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Acuérdate de Jesús, Timoteo, el que vivió el sufrimiento, pero venció el sufrimiento. Porque eso es una promesa increíble sobre el evangelio triunfal. Porque a veces vemos a Dios como aquel que no conoce nuestras condiciones, olvidando que Él las vivió en carne propia. Y en el caminar de la fe y en el caminar de la vida cristiana se nos olvida que Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Se hizo sufrimiento, se hizo dolor, se hizo hombre, precisamente para que tengamos el ejemplo palpable de cómo vivir la vida. Todo esto es supremamente importante por diversas razones. Pero Pablo le dice a Timoteo todo esto porque dice: Timoteo, acuérdate bien, nunca olvides a Jesús en lo que hagas, porque es lo único que te va a llevar a soportar todo lo que vas a soportar. La historia de Pablo es otra historia supremamente interesante. Muchas veces venimos a la iglesia esperando que nuestra vida pase de verdad, no sé, de la pobreza a la riqueza, de la salud, de la enfermedad a la salud. Y como que todos los aspectos negativos, a veces venimos a la iglesia con esta idea de tienen que resolverse en aspectos positivos. Si soy pobre me voy a volver rico, si soy enfermo me voy a volver sano. Hasta cierto punto sí, Dios todo lo puede, pero vamos a ver el caso peculiar de Pablo. Pablo era un hombre que lo tenía todo. Tenía estatus, tenía palancas, tenía poder antes de conocer a Jesús. Antes de ver a Cristo en rumbo a Damasco, él era un hombre poderoso. Tan poderoso que tenía el permiso del gobierno para matar cristianos. O sea, él mataba legalmente en la época. No le faltaba nada. Pero si contrastamos la vida de Pablo antes de Cristo
Y después de Cristo vemos una peculiaridad. Probablemente padeció mucho más después de Cristo que antes de Cristo, pero eso no invalidó el evangelio ni su poder, sino todo lo contrario, confirmó el poder del evangelio. Y eso es exactamente lo que quiero hablar hoy. Cómo nuestro sufrimiento no solamente es parte de la vida, sino un instrumento para que el evangelio triunfe por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Todo parte desde una palabra mágica, lo que yo amo, amor. Amor. En el español, la palabra amor como que se discrimina demasiado, está muy mal usada. Si comparamos dos idiomas, por ejemplo el inglés y el español, la palabra amor en inglés es mucho más pesada que la palabra amor en español. Por ejemplo, decirle te amo a alguien, acá es de, ay, yo amo tal cosa. Pero hablemos del amor en términos de lo que verdaderamente es el amor. Es un sentimiento que desborda el corazón. No es simplemente una palabra que decimos. ¿Y por qué me tengo que acordar de Jesucristo en la vida cristiana y en mi caminar con Él para perseverar en medio del sufrimiento? Porque recordando quién Él es, lo que Él logró en mí y para todos, es que yo logro enamorarme cada día más de Él. Yo no me puedo enamorar de alguien que no tengo presente. Y si yo no me logro enamorar de alguien que yo no tengo presente, mucho menos voy a ser capaz de sufrir por su causa y por Él. Ahora piensen en su contexto. Ahora ya no imaginemos la iglesia primitiva, ya no imaginemos miles de años atrás como tal vez lo hacemos cuando leemos la Biblia, sino imaginen sus vidas hoy en día. Hoy domingo, ¿qué día es hoy? 20 de octubre, su condición actual. ¿Y de qué manera la circunstancia que ustedes están viviendo son una manifestación a gritos de lo que en realidad aman? Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo está en una ciudad llamada Éfeso. Pablo está en Roma. Y Pablo está en Roma no de la manera en la que nosotros quisiéramos estar hoy en Roma. Él nos está echando una pizza. Él no está comiendo una pasta. Él no está viendo, no sé, tal vez ustedes se imaginan, tal vez los jóvenes o los que tienen redes sociales, él no está enviando una carta de la manera en la que una morrita o un morro manda un TikTok desde Roma. Hoy estamos en Roma, Timoteo. No. Esa no es la manera en la que Pablo estaba en Roma. Pablo está hablando de un tema intenso, el sufrimiento. ¿Y saben desde qué condición? Desde la prisión en Roma. Y Roma era prácticamente todo lo que el mundo conocido conocía. Ser enemigo de Roma era ser enemigo del mundo entero. Era un lugar muy, muy, muy poderoso. Muy poderoso. Ser prisionero de soldados romanos, Jesús lo vio en carne propia. No es fácil. Pero, ¿cuál es la historia de Pablo? Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, acuérdate de Jesús, escribiendo esto desde la cárcel. Vas a sufrir, pero tu sufrimiento vale la pena. A mí me han tenido como malhechor por causa del evangelio. Él no lo estaba diciendo desde la comodidad de los palacios reales de Roma, sino desde la incomodidad de las celdas apestosas de dicho lugar. Les recuerdo, los derechos humanos no existían. No podían demandar, no había como derecho a réplica, derecho a apelar, no había nada de esto. Él estaba siendo en lo físico completamente abusado por Roma. Sin embargo, él estaba completamente feliz. Por eso Pablo dice así:
El evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Versículo 9. Mas la palabra de Dios no está presa. Hay algo que está por encima de nuestras circunstancias y nuestra condición. Es la palabra de Dios. Libre aunque encadenado era la condición de Pablo. Y por eso podía hablar del sufrimiento, no con lamento, sino con carácter. No con queja, sino con un sentido. Porque esa es la historia de Pablo, aquel que entendía que el mensaje era más importante que el mensajero y que había un destino eterno, que ni Roma, que ni nadie podía interponerse con él. Cuando hablamos, por ejemplo, de Romanos 1, versículo 16, que no estaba planeado, pero es un gran ejemplo. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Hay dos cosas profundas de este versículo. No, el contexto porque él dijo poder. Porque sí, poder obviamente en términos de poder es poderoso, pero él estaba diciendo algo aún más profundo que lo que llegamos a entender de poder. Él estaba diciendo a Roma lo siguiente: hey, imperio, ¿ustedes se creen poderosos? Bueno, lo que yo vengo a predicar tiene más poder que ustedes. Eso requiere mucho amor y carácter. Para decirle al imperio más poderoso: hey, yo tengo algo más poderoso, uno contra todos. Sí, eso es lo que hizo Pablo. Porque la historia de Pablo es sufrir, escribir sus cartas mientras estaba en la cárcel y darle un uso a su sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque Pablo ama. Y el amor es esta manifestación de aquello que nosotros estamos dispuestos a sufrir. El amor y el sufrimiento van de la mano. El amor es algo... es lo que conduce mi vida realmente. Y lo maravilloso del amor es que me lleva a exceder lo que yo creo que son mis límites. Yo a veces pienso en los futbolistas y digo, tiene que haber mucho amor en una persona, mucho amor en patear un balón, para que una y otra vez ellos estén dispuestos a arriesgar sus ligamentos, a arriesgar sus huesos. Y no solamente eso, sino que no sé, yo veo los videos y de repente se les voltea el pie y les queda así bailando, y luego 24 horas después el futbolista en quirófano: no, vamos a volver más fuertes que nunca. O sea, ese tipo todavía está contemplando volver a jugar. Le estaba colgando el pie en la camilla y las pruebas son parte de la vida, pero vamos a volver más fuerte que nunca. Mucho amor. Mucho amor soportar la recuperación, la cirugía y todavía decir, venga, vamos a volver a jugar. O se los pongo en un ejemplo mucho más concreto, en sus realidades. Los que han tenido hijos y sus hijos los han hecho sufrir. Ese sufrimiento no opaca el amor que sienten por sus hijos. Porque el sufrimiento y el amor van de la mano. El problema es cuando sufro por aquellas cosas que no amo. Y el sufrimiento evidencia en mi vida lo que amo y lo que pretendo amar, pero en realidad no. Eso es el sufrimiento. El sufrimiento es este instrumento para que el evangelio triunfe en la vida de las personas o exhiba sus verdaderos amores. Todos hemos sufrido. Todos hemos enfrentado el dolor de una pérdida, el dolor físico, el dolor de lo que sea, el dolor del sufrimiento. Pero Pablo es un ejemplo impresionante de lo que es el verdadero amor. Porque Pablo entendía algo, él decía, en este mundo sufrirán aflicción, pero confíen, Dios ya ha vencido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Ya hay aflicción en el mundo, es parte natural, intrínseca de la vida, el sufrimiento.
Por eso vuelvo al ejemplo de dar a luz. O sea, cuando yo digo fue todo un parto, no es algo positivo. Nadie dice, uy, hoy vi a mi mamá, fue todo un parto. La connotación de esa expresión es sufrí. Sufrí y no fue fácil. Ay, hoy voy a ver a mi mejor amigo, va a ser todo un parto. Nadie utiliza esa expresión de esa manera. Todo lo contrario, un parto representa todo el dolor que yo voy a experimentar para eso que voy a lograr o alcanzar. Y en muchos sentidos es el ejemplo perfecto de que el Señor no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que le da un sentido a las circunstancias que estemos viviendo. Ahora, no solamente le da un sentido porque, va a salir algo bueno para ustedes, no. Sino porque también es un instrumento para los demás. Porque a veces nos encanta ver el evangelio como algo que solamente Dios usa para mi propio bienestar. Pero ¿saben qué hace el Señor? Incomoda su bienestar por el amor a todos los demás que lo rodean. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué rayos, Juanes? ¿Cómo que me estás diciendo que el evangelio? ¿Voy a sufrir? No sé, yo no soy Dios. Simplemente les digo, el sufrimiento es parte de la vida y mejor estar listos para sufrir que no saber cómo. Y si ya lo están haciendo, sufriendo, mejor saber con qué perspectiva yo asumo el sufrimiento o no. Pablo en Filipenses capítulo 1 lo expresa de esta manera. Capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a leer hasta el 14. Dice así: la vida en Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces el Señor no solamente usa el sufrimiento para enseñarme a mí, sino para enseñarle a muchos a través de mí. Pablo podía hablar de sus prisiones con todo el derecho y toda la verdad y como que todos los argumentos lo respaldaban. ¿Por qué? Por el que entendía dos cosas principalmente. La manera en la que yo sufro en los momentos difíciles prueba o desaprueba la veracidad de lo que yo digo profesar. Así de sencillo. Y Pablo confirmaba no solamente el valor al estar dispuesto a sufrir por algo tan valioso, el valor del evangelio, sino que también confirmaba la verdad del evangelio, porque solo algo verdadero en la vida de alguien es capaz de llevar a Pablo a soportar prisión tras prisión, tras prisión, tras prisión, y no desistir en el mensaje que él llevaba. Por eso Pablo estaba dispuesto a soportar tanto. Porque la palabra de Dios, aunque él estaba encadenado, la palabra de Dios no estaba presa. Y eso es increíble porque en el corto plazo de lo que es la vida, el evangelio le da un propósito a mi sufrimiento mucho más allá de lo que pueda estar viviendo en esa circunstancia. Es la oportunidad de demostrar a Cristo a pesar de las circunstancias. Hay predicaciones poderosas de boca, pero hay unas que no tienen igual y son las que se predican con la vida. Es diferente que yo les diga amo a Jesús
a que alguien que está pasándola muy, muy, muy mal diga las mismas palabras. Cobran otro peso. Es bien fácil decir, hasta cierto punto, yo confío en el Señor desde el privilegio en el que me encuentre. Aquellas personas que pueden decir exactamente las mismas palabras, pero una vida que lo comprueba. Y el sufrimiento comprueba el estado de mi fe. Para Pablo hubiera sido mucho más cómodo irse, no sé, a la Toscana, un quesito, una pastita, y decir: Timoteo, sufre. Deli. Pero lo que validó el Evangelio y respaldaba las palabras de Pablo no era que hablara desde la comodidad de su lujo, sino que sus palabras en el tiempo de prosperidad y en el tiempo de escasez se mantuvieron con la misma fidelidad. Y por eso 2000 años después seguimos predicando lo que él dijo a iglesias que ya no están físicamente hablando. Por eso tiene valor. No porque lo que él dice es bonito o lo que yo diga es bonito. El Evangelio tiene valor y poder cuando mi vida lo confirma. Pero es que a nadie le gusta incomodarse, porque no aman verdaderamente. Uno se incomoda y uno sufre por lo que ama. Si no amaran a sus hijos, nadie estaría dispuesto a sufrir los dolores de parto. Pero en el corto plazo, el sufrimiento que hace entonces me da un propósito a la predicación que hago con mi boca. Eso es en el corto plazo, pero hay una esperanza más grande, y es que todo es de corta duración comparado a la herencia eterna que es prometida en el mismo, en el Evangelio. Porque Pablo podía sufrir con algo en mente: mis ojos están puestos en Jesús. Y no solamente significa, voy a ver a Jesús en todo. No, significa que yo tengo una meta a donde llegar. Y el destino y la recompensa del destino hace válido cualquier clase de sufrimiento comparado a la recompensa. Pero ¿saben por qué nos cuesta sufrir? ¿Saben por qué nos cuesta vivir malos momentos? Y digo nos porque me incluyo. Yo les dije hace unas 2 semanas que yo no aviento la Biblia y digo: aquí voy a hablar. No funciono así. Yo hablo de lo que yo estudio en mi propio devocional. Y yo hablo de esto como aquel que todavía tiene que mejorar muchísimo cuando es enfrentado ante circunstancias adversas. Porque ¿cuál es nuestra primera reacción frente al sufrimiento? Quejarnos, decir: Dios, no se vale, Dios, porque esto, no, que tú eres bueno, no, que tú. Pero de eso no se trata la vida cristiana. El Evangelio se preocupa mucho más del destino final que de lo temporal. El objetivo del Evangelio es salvarnos. Y si para salvarnos tenemos que sufrir un poco, venga. Es como un doctor. Imagínense un cirujano que le diga: pero no te vas a molestar conmigo, de verdad, no te vas a ir, pero te tengo que operar. Y el paciente: no, doctor. No, doctor, de verdad, eres malo. A mí me habían dicho: pero todos los doctores son iguales. Porque esas son las palabras que vimos de la gente que a veces se va a la iglesia: todas las iglesias son iguales. Pues sí, todos los doctores son iguales porque todos tienen un objetivo. No es que ustedes se sientan bien, es que estén sanos. Entonces,
De la misma manera, el Señor utiliza las circunstancias ya naturales de la vida, como el sufrimiento, para justamente eso, conducirnos a nosotros y a otros, a través de nosotros, a la salvación. ¿Y por qué esto es increíble? Porque yo le agrego una tercera y última cosa. Ya hablamos de que le da un propósito, ya hablamos de que hay una meta final y eso vale la pena, pero también le agregamos un último recordatorio que digo mucho. El sufrimiento y las imperfecciones de la vida activan en nosotros como el sentido arácnido de todos los seres humanos. Esto no es perfecto, pero tiene que haber algo que sí es perfecto. Entonces, el sufrimiento y las imperfecciones de la vida son también este instrumento que utiliza el Señor para recordarnos de manera puntual, profunda, inmediata: este no es tu destino, este no es el cielo. Aquí las cosas no son perfectas. Es un mundo caído. Pero va a haber un día donde secará todas las lágrimas. Ya no habrá lamento, ya no habrá enfermedad. Y esa es la vida eterna. Pero a veces es tan fácil quitar nuestra mirada del objetivo que se nos olvida para dónde vamos. Y entonces el sufrimiento es amargo porque sufrimos sin rumbo. El sufrimiento es agobiante porque sufrimos sin un propósito, sin ir a ninguna parte, porque tratamos la tierra como el cielo, y eso jamás. Todo lo que tengo no está acá, está en Cristo.